¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo en esta ocasión al doctor en Sociología Política, Octavio Moreno Velador, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, quien cuenta con investigaciones y publicaciones sobre populismo en América Latina, así como movimientos sociales en México y la región. Gracias por acompañarnos, doctor Moreno. Hola, buenas noches, Mónica. Mucho gusto en acompañarlos en este día. Doctor, en torno al populismo hay divergencias de interpretación, desde quienes lo consideran simplemente una forma de gobernar y quienes lo identifican con políticas demagógicas. ¿Cuál es su concepto del populismo? Bueno, pues en efecto, como lo mencionas, el populismo, digamos, es un término que tiene diferentes interpretaciones. Varía mucho, digamos, la interpretación que se haga de acuerdo a la disciplina desde la que se aborda o incluso la zona geográfica que se considere. En el caso de América Latina, bueno, pues el antecedente histórico de principios del siglo XX, el populismo es un fenómeno, pues en realidad marcado por la inclusión social de amplios grupos sociales, que bueno, pues tuvo vigencia durante bastante tiempo, hasta mediados de los años 60, en que el mapa político regional e internacional empezó a transformarse. Entonces yo diría que el populismo es un fenómeno político que está marcado históricamente por la inclusión de grupos sociales y también inclusión, digamos, a la vida política de los diferentes países. Ahora bien, más allá de este carácter de inclusión social, ¿cómo se explica el surgimiento de gobiernos populistas en nuestro continente? Si consideramos los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, México e incluso Estados Unidos en el mandato de Trump, que han sido criticados justamente por este rasgo en los gobiernos. Bueno, pues en los últimos años, como usted refiere, pues ha surgido, digamos, una interpretación sobre este tipo de gobiernos, con excepción del de Donald Trump, digamos, de una tendencia hacia la izquierda. Y en efecto, la idea o el concepto de populismo ha sido utilizado sobre todo para describir o intentar plantear la existencia de rasgos autoritarios en este tipo de gobiernos. Sin embargo, considero que la perspectiva ampliada sobre este tipo de procesos pues van más allá de la consideración de meramente elementos autoritarios. En las experiencias que usted refiere, el caso venezolano, el caso boliviano, incluso el propio caso mexicano, lo que vimos en los años 90 fue el colapso del sistema de partidos, del sistema de representación política, y la emergencia de liderazgos y nuevos partidos políticos que canalizaron, digamos, las demandas de, digamos, esta característica de los gobiernos, digamos, puede decirse populistas de inclusión popular, pero sobre todo lo que se ha presentado en los últimos años son alternativas en la forma de llevar los gobiernos nacionales. Particularmente lo que hemos visto en este tipo de gobiernos ha sido una ruptura con, digamos, las directrices del modelo neoliberal a nivel mundial, y el surgimiento, digamos, de unas alternativas de agendas de gobierno que se separan de este tipo de políticas. Ahora bien, es posible, digamos, analizar caso por caso y observar en algunos casos sí la existencia de tendencias autoritarias, pero no necesariamente, digamos, es el rasgo que más los identifica o, digamos, ni siquiera llega a ser a veces el eje central de este tipo de experiencias. Yo más bien me inclino a pensar que son experiencias complejas, diversas, contradictorias, y que definitivamente marcaron un antes y un después de lo que era la política en nuestra región en los años 90. Bien, doctor, algunos analistas consideran que los movimientos populistas llegan al poder o ejercen el poder también a costa de la Constitución. En México estamos viendo una suerte de desmantelamiento de muchas instituciones y otras medidas basadas presuntamente en la voluntad popular, a través de referéndums, mandatos, encuestas, cosas así. Esto ha ocasionado cambios en la Carta Magna. ¿Esto es un riesgo grave para la democracia? Bueno, lo primero que habría que decir a ese respecto es que, digamos, en las experiencias de los gobiernos que yo, antes que populistas, llamaría progresistas de los últimos años, digamos, un primer elemento que es fácil de observar es que todos ellos han llegado al poder político con base en las vías democráticas. En ningún caso ha habido una suspensión de la democracia como una forma de acceder al poder,
Lo que han existido son controversias respecto a la fortaleza de algunas instituciones. Sobre esto hay que decir también que como parte, digamos, del cambio en los perfiles de gobierno, pues efectivamente se ha generado una disputa en términos, digamos, de lo que era el status quo previo a la llegada de este tipo de gobiernos y el tipo de iniciativas que posteriormente presentan. Particularmente, como un ejemplo, tenemos que se mantiene la elección de gobiernos vía democrática, vía elecciones, vía representación, pero también han sido utilizadas una serie de herramientas de lo que se conoce como democracia participativa o democracia directa. Esto es la inclusión, como usted lo menciona, de plebiscitos, referéndums. En realidad, yo diría que la experiencia y la comparación, digamos, entre los diferentes casos sobre el uso de este tipo de herramientas, pues digamos que se mantienen, digamos, como herramientas que por un lado fortalecen la participación, pero por el otro lado también permiten avanzar las agendas de los gobernantes y los gobiernos. Un dato que es importante a este respecto es que, digamos, hay un 50-50. Un 50% de los plebiscitos y referéndums los han ganado los progresismos, pero hay otro 50% que lo han perdido. Entonces, hasta el momento yo diría que no se muestra, digamos, un uso propiamente discrecional de este tipo de herramientas, sino que a final de cuentas, la gente es la que sigue decidiendo en las urnas si decide apoyar o no a un gobierno. Un ejemplo de esta situación es, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez, sobre el que efectivamente se ha dicho mucho que tenía un perfil autoritario, pero algo que poco se sabe es que Hugo Chávez afrontó 8 procesos electorales y que únicamente perdió uno. Incluso en su momento, con una observación internacional importante de diferentes agencias que reconoció la validez, ¿verdad? Y digamos, la equidad en la contienda. Otra situación ha pasado posteriormente con el madurismo, en donde sí ya se ha habido más cuestionado este tipo de herramientas. Entonces, yo diría de nueva cuenta que lo que observamos es, digamos, fenómenos de tensión, de contradicciones que hablan de un cambio en las formas de gobierno que nuevamente teníamos durante los años 90 en la región. Doctor, desde la perspectiva que nos está presentando, ¿atribuiría usted entonces las críticas, algunas feroces, francamente feroces, al régimen morenista del presidente de la República aquí en México, más a la afectación de ese status quo que precedió a este gobierno, que a efectos adversos sobre la política nacional? Pues mire, yo considero que la valoración de una experiencia como la de Morena en México es todavía muy prematura. Estamos hablando de 3 años apenas de gobierno. Lo que sí es cierto, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que usted plantea, lo que más bien observamos son tensiones muy fuertes en general sobre el sistema político, el sistema económico, que efectivamente representa, digamos, un reto para la transformación de esto. Hay que decir que buena parte de la campaña electoral y el perfil político de un político como Andrés Manuel justamente se sustentaba en eso, en la necesidad de un cambio en la política en general nacional. El nivel de votación que logró en su elección, digamos, por arriba del 60% de los votos, las preferencias electorales para la elección intermedia de este año que se presenta próximamente, hablan de la legitimidad que tiene al menos, digamos, esa propuesta de cambio. Ahora, digamos, esto, digamos, al nivel de las propuestas. Ya el llevar a cabo una transformación profunda en las instituciones, en la forma de llevar adelante la agenda pública, pues es un proceso mucho más complejo, que 3 años es muy poco para poder evaluar, pero además con la complicación que actualmente significa pues esta epidemia que tenemos a nivel internacional. Entonces, hay que decir también que, digamos, las visiones críticas actuales sobre, en el caso de la región, progresismos que algunos llaman como populismo, se basan en una idea, que es que el populismo es un estilo de hacer política. Un estilo que lo que hace es apelar a las mayorías sociales para avanzar agendas políticas. Digamos, esta es una interpretación o una visión de tipo minimalista. El problema con este tipo de interpretaciones es que, pues mire, políticos que apelen al pueblo, pues hay en todos lados, han habido en todas las épocas, pero además son de todos los colores políticos, ¿verdad?
casi que podríamos decir que un político que no apele al pueblo, en tanto necesita en democracia de votos, pues sencillamente sería un político fracasado, ¿verdad? Los políticos necesitan generar empatía con las mayorías, pero además, en esta época de medios de comunicación, Twitter, Facebook, la necesidad de tener mensajes pegajosos y que puedan tener impacto en los grandes agregados sociales, pues hace necesario que los políticos tengan discursos que apelen a la mayoría. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, llamar populistas a gobernantes o políticos que tengan discursos que apelen a mayorías sociales es un tanto ambiguo, porque ahí podría estar, como usted lo mencionaba hace un momento, podría estar Donald Trump, podría estar Bolsonaro, Andrés Manuel, pero también podría estar Vladimir Putin, ¿no? Y también podría estar un político como Salvini en Italia, o podría estar Boris Brown en Inglaterra. Digamos, en realidad es una categoría que sirve muy poco para al menos generar análisis de más profundidad. Estas preguntas van encaminadas básicamente porque la inquietud de la gente en general se encamina en ese sentido, en tratar de dilucidar qué es el populismo y si el gobierno actual en México está ejerciendo solo un modo de gobernar diferente a los anteriores que tuvimos durante décadas, o es verdaderamente un populismo con una connotación negativa, sí, y tal vez hasta preocupante para el país. Y en este sentido le quiero preguntar, ¿al la voluntad del pueblo de manera casi permanente como modo de gobernar puede encubrir la ambición de un mandatario por permanecer indefinidamente en el poder? Pues mire, la fortuna, digamos, en todo caso es que, un poco como lo decía al principio, la democracia como forma de elección de representantes es algo que no ha cambiado. En la experiencia histórica también, cuando vemos gobernantes o políticos que disuelven congresos, disolver congresos no es lo mismo a tener mayoría en el Congreso, que disuelven congresos, que eliminan la Constitución, que gobiernan con los militares, son, digamos, tipos de gobiernos que tienden hacia el autoritarismo. En el caso mexicano, yo considero que estos son rasgos que no se observan. Sí se observa una mayoría por parte del gobierno de López Obrador en la representación, pero esto es producto, digamos, del tsunami electoral que tuvimos en el último proceso electoral y producto también de este desgaste del sistema de representación que tuvimos durante mucho tiempo. Yo particularmente, y sobre esto hay un debate, digamos, muy animado en las ciencias políticas, hay dos tipos de posturas, ¿no? Unas que consideran que efectivamente las instituciones de democracia participativa, que es diferente a la representativa, hablamos de referéndums, consultas, pueden ser manipuladas, pero un poco como lo sostenía hace un momento, los resultados a nivel internacional es que los políticos que llaman a este tipo de herramientas tanto ganan como pierden. Yo creo que esta es una fortaleza de la participación de la gente, que cuando se le pregunta, tanto dice que no como dice que sí, y no necesariamente tiene que seguir, digamos, la voluntad del gobierno, ¿verdad? Ahora, algo que sí es importante de decir es que en el caso mexicano se necesita una mayor institucionalización en el uso de estas herramientas, porque en la experiencia que tenemos hasta el año de 2020, 2021, que ya estamos viviendo, el peso, digamos, en la realización de las consultas ha recaído, pues básicamente en la base electoral de Morena, que es el partido gobernante. Esto, por supuesto, despierta suspicacias por parte de la oposición y hay una necesidad urgente porque existan mecanismos, instituciones que puedan vigilar y que puedan llevar adelante este tipo de mecanismos que son importantes. Son importantes por una razón, porque lo que permiten es una participación continua por parte de la población en la toma de decisiones, pero para que esto realmente se cumpla y sea confiable, necesitamos instituciones que sean imparciales, algo que en el caso mexicano todavía es un pendiente. Doctor Moreno, su libro más reciente se titula El populismo y lo nacional popular en América Latina, temas que, por supuesto, no se pueden agotar en una breve charla como esta, pero que espero tengamos oportunidad de volver a platicar, volver a encontrarnos para seguir hablando al respecto. Ahora bien, yo suelo preguntar a mis entrevistados qué están leyendo, a fin de que compartan con el auditorio sus experiencias de lectura. Así que dígame, ¿qué está leyendo en este momento?
Bueno, yo les voy a presumir y a recomendar este libro de un escritor mexicano muy bonito, que se llama Bernardo Esquinca. Este es un autor que yo recomiendo, este libro en particular, que se llama Carne de Ataúd, pero también en general la obra de Esquinca, porque es una propuesta de hacer terror mexicano. Usualmente cuando nosotros vemos historias de terror, muchas veces recurrimos a los escritores anglosajones, ¿no? Con los monstruos clásicos, Drácula, Frankenstein y todos los que conocemos. Pero la particularidad de Esquinca es que utiliza el imaginario nacional para construir monstruos mexicanos, ¿verdad? Que tienen la influencia de estas figuras literarias clásicas, mundiales, internacionales, pero digamos adaptado a nuestros usos y costumbres. Entonces, si les gusta el terror y quieren leer un terror mexicano, Bernardo Esquinca es una excelente opción. Muy buena su recomendación y se la agradecemos. Y como siempre recuerdo al auditorio que en la introducción de este video, aquí en la parte de abajo, se encuentran las ligas de acceso abierto a las publicaciones de nuestro entrevistado. Muchas gracias, doctor Octavio Moreno. Gracias a ustedes. Bonita noche. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.